a crecer si las bacterias no tienen estudios, no están, son bacterias nuevas, desconocidas, ¿qué se hace? Se hace un análisis, se va evaluando y se va encontrando la curva de crecimiento, ¿no? Se va encontrando la curva o el comportamiento de crecimiento. Determina la cantidad de bacterias a las 4 de la tarde del mismo día. Entonces les decía, acá tenemos dos posibilidades. Ponerlo así como pares, a las 9 horas comienza el experimento, tiempo cero. A las 10 horas, ha pasado una hora, porque no lo dice al inicio ni al final, entonces, y así, ¿no? O, si ustedes desean, igualito sale, pues, depende de cada uno cómo se maneja, trabaja, ¿no? Aquí, al inicio, tiene una población ISO 0, población arriba. Aquí, tiempo, referencial, 9 de la mañana, de referencia. El otro de referencia, 10 de la mañana. Otro de referencia, 12 del día, o mediodía. Y 4 de la tarde. Eso es de referencia para responder a la pregunta. ¿Y cuál es el, para los cálculos? Para los cálculos, es al inicio, el que está más a la izquierda le ponemos 0. Hasta las 10 de la mañana, ¿cuánto ha pasado? Una hora. En una hora, ¿cuántas bacterias tiene? 300 bacterias. Para las 12, ¿cuántas horas ha pasado? 3 horas. Acá el tiempo en horas. 3 horas. ¿Y cuántas bacterias tiene? 1200. Para las 4 de la tarde, ¿cuántas horas pasarán? Pasarán 7 horas. ¿Y cuántas bacterias habrán? X horas. Entonces, ¿qué necesito? Conocer isocero, si gusta, pero más, porque me interesa calcular este valor. Bueno, entonces, ¿con qué lo voy a calcular? No con 16 horas, sino con 7. Después de 7 horas de experimento, ¿cuántas bacterias habrá? ¿Y qué uso? La ley de crecimiento, ¿no? Entonces, aquí tengo mi ecuación, acá tengo la solución general, ¿y cómo calculo isocero? Dándome valores, ¿no? Digo, para el tiempo cero, la población, ¿cuánto vale? Isocero. Entonces pongo acá, isocero igual a C por E a la 0, entonces C vale isocero. Ya tengo mi primera ecuación. ¿Cuál es mi primera ecuación? Mi solución particular. La solución particular sería así. E por I sub 0, E a la K por T. Esa es la solución particular. Pero, ¿qué me falta? Teóricamente esto no se conoce, pero está representado por esta población. ¿Qué me falta? K o E a la K. Para eso uso el siguiente dato, la siguiente información. Entonces ya he usado esto de aquí, he usado. ¿Qué me falta? Ahora uso esto de aquí. O siguiente, dependiente. Dice, para 300, cuando la población vale 300, este es I sub 0 por E a la K por 1. Tiempo vale 1. La siguiente condición que me dice, después de 3 horas, o sea, para T igual a 3, acá era para T igual a 1, para T igual a 3, reemplaza. ¿Y qué observamos? Estas dos ecuaciones, yo lo puedo juntar, dividir. Dividir la ecuación 6 entre la ecuación 5, ¿y qué observo? Simplemente sería así. 1200 entre 300 igual a I sub 0 por E a la 3K. Ustedes mentalmente lo van a hacer eso. E a la K, ¿no? Los I desaparecen. Los E a la X, E a la X, ¿qué me quedó? E a la 2X. 2 ceros, 2 ceros, 4. Raíz cuadrada, ¿qué me queda? E al cuadrado. Una vez que se tiene esa ecuación, pueden calcular el I sub 0, pueden calcular esas dos condiciones. Reemplazan aquí, más fácil, ¿no? En 5, más fácil, y tienen I sub 0. ¿Eso qué significa? Significa que tu ecuación de población
ya tienes definido 150 por E a la K, pero E a la K vale 2. Ojo, esto se coloca así, hay alumnos que estoy viendo que las exponenciales y las logarítmicas todavía no están recordando, entonces así, ¿no? Sirve producto. Entonces, ¿qué tenemos? 2 elevado a la t. Una vez que ya se tiene esta relación, todas las respuestas son directas. Me dan la población, calculo t. Me dan el tiempo, calculo la población. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces aquí me dice para t igual, voy a hacer una ecuación, para t igual a 7, calculo y reemplazo. Obviamente no me va a dar este valor exacto, ¿no? Me va a dar algo más o algo menos, entonces yo redondeo, me aproximo a este valor. ¿Qué significa eso? Después de 7 horas, la población, esta población tendrá, más o menos, aquí será 19.200, ¿no? 19.200 habitantes, bacterias, dependiendo, ¿no? En este caso, bacterias, si son poblaciones, ¿no? Poblaciones de especies, etc., ¿no? Eso será. Entonces, yo debo encontrar. Si a mí me dijera, ¿en cuánto tiempo la bacteria se duplicó, triplicó, octaplicó, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Después, si acá tenía 150 al inicio, ¿ya? Para duplicar, ¿cuánto es? 300. 3 veces la población inicial, 450. ¿Cuánto te da 450? Pego aquí, calculo aquí y bajo, ¿no? Después de cuánto tiempo ha tenido la población, el doble o el triple, todo es posible calcularlo, ¿no? En algunos casos, ¿qué pasa si no nos da? No, este creo que es el caso. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. El siguiente ejemplo, mejor. Ahí está, el siguiente ejemplo. Aquí está. Aquí. Ah, no, aquí también te da los habitantes, no hay problema. A ver, sí. Segundo ejemplo. ¿Qué te dice? Si la población de una ciudad en un instante t es su cero, y se sabe que esta población crece a una razón proporcional a la población presente. Que no dice es la razón de cada uno, ¿no? Crece o varía o crece rápidamente a esa razón, etc. ¿Qué significa eso? La ley de crecimiento. Una vez que eso nos dice que es la ley de crecimiento, además dice la población inicial es de 500 habitantes y aumenta 20% durante 8 años. Por lo tanto, determine de forma explícita, casi te están pidiendo de forma explícita, ¿no? Peso la población y en cuántos años en cuántos años habrá una población de 1.000 habitantes. Entonces, o sea, el doble. En algunos casos, en vez de decirte 1.000 habitantes, te puede decir en cuántos años habrá el doble de habitantes. Y no nos dan eso aquí. No nos dan la población inicial, ¿no? Si no nos dan la población inicial, simplemente calculamos después de 2 años, doble o triple. Y otra 4 veces sí, 5 veces sí, etc. Entonces, en función de ahí. O, si te dice, después de 5 años, ¿qué población tendrá? Y dice, profe, pero no tengo cuántos habitantes hay de inicio. ¿Cómo puedo saber de acá a 5 años si no tengo el inicio? ¿Qué te va a salir? Por decir, si después de 5 años sale 7 veces sí, la respuesta sería 7 veces la población inicial. O simplemente 7 veces y nada más. O sea, la cantidad de veces respecto a la población inicial. ¿No? O sea, no necesariamente puede haber un número como aquí, sino puede decir cuántas veces respecto a la población inicial. Entonces, en este caso, está sencillo. El único detalle es acá, ¿no? Dice, y aumenta 20%, en 20% durante 8 años. Ese es el único respecto anterior. Población inicial, 500 habitantes, tiempo cero. Después de 8 años, esta población aumentó en 20%. Entonces, si en 8 años aumentó solo 20%, ¿qué significa?
De 500 pasó para 600. El 20% de 500 es 100 y entonces 600. Una vez que tenemos eso de ahí, ¿qué nos dice? Sigue esta ley de crecimiento. Profe, ¿pero dónde lo dice? Acá dice, ¿no? Es más, si no dice nada, también usted asume que sigue ese comportamiento. Si se sabe que la población crece con una razón proporcional a la población presente, ¿no? A eso se refiere la de aquí. Entonces, esta será la solución. ¿Y qué debemos encontrar? Simplemente las condiciones, ¿no? Para tiempo cero, para tiempo cero, la población 500. Entonces, C vale 500. C siempre va a tomar la población inicial. Por lo tanto, eh, la población que vendría a ser 500 por E a la K por 3. ¿Qué me falta? K o E a la K. Y tengo la otra ecuación. ¿Qué me dice? La condición que, dos que me dice, después de 8 años, tiene 600 habitantes. Entonces, después de 8 años, tiempo 8 años, esto es igual a 600. Y de aquí calculo K o E a la K. Entonces, E a la K, ¿qué vendría a ser? 6 sobre 5 elevado a un octavo, ¿no? O si quieren calcular acá aplicando logaritmo. Entonces ahí tenemos. Al reemplazarlo, todo elevado a la t, me queda esta ecuación. Una vez que está esta ecuación, todas las respuestas son válidas, ¿no? ¿Qué me dice? De cuánto tiempo para tener 1000 habitantes. Coloco 1000 y despejo t. O después de 20 años, ¿cuál será la población? Coloco tiempo 20, reemplazo y tengo la población de acá 20 años. Y como podemos observar, la variable población entera, en cambio la variable tiempo, sí es una variable continua. Entonces ahí sí mantenemos la variable. Decimales o días, minutos, segundos. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahí? Bueno, a ver, vamos a ver si hay un ejemplo por acá. Ya que no, nada, encontrar puntos anterior, pero acá debe haber puntos para encontrar. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasó? A ver, esto lo definimos. A ver, plantearlo no va a ser difícil. ¿Dónde está para compartir? A ver, una taza de café hirviendo a 150 grados Celsius se retira de un microondas y se deja enfriar en un ambiente cuya temperatura es de 35 grados Celsius. 11 y 15, la temperatura de la taza es de 120 y a las 11 y 20 es 90. Usa la ley de enfriamiento para determinar a qué hora fue colocada la taza en el ambiente.
15, la temperatura era 120. Pero antes tengo tiempo cero. Tiempo cero, la temperatura es 150. ¿Qué más tengo aquí? Para tiempo a las 11:20, la temperatura es 90. Lo que yo no tengo es cuánto tiempo ha pasado desde las 11 hasta las 11:15, porque acá dice tiempo cero aquí, pero no sé exactamente la hora. Entonces, si yo no conozco, aquí le puedo poner X tiempo. ¿Cuál es el X tiempo? El tiempo que ha pasado desde que estuvo caliente hasta las 11:15. Y de aquí, 11:20, sí sé que ha pasado, de 11:15 a 11:20, sí sé que ha pasado 5 minutos. Entonces, ¿qué sería? X más 5. Entonces, cuando yo digo mi modelo, la rapidez de cambio, mi temperatura, todo al final, ¿dónde va a llegar? Aquí voy a mi temperatura del ambiente más la temperatura por E a la K por T. Si me olvida el signo, no hay problema. Entonces, esto ya lo tengo. Y aquí también tengo esa ecuación. ¿Y qué me faltaría? Es decir, para tiempo cero, tengo esta información. Entonces, sé cuánto sería. 150 aquí, acá 35 sería 115. Y ya tengo mi solución particular. ¿Cuál sería mi solución particular? Vamos a bajar esto un poquito más. Entonces, mi solución particular estaría dado por esta ecuación, ¿no? Entonces, estaría dado por aquí. Mi solución particular estaría dado por... Estaría por T igual a 35 más 115 por E a la K por T. ¿Y cuáles son mis datos? Ahora sí digo para 120, entonces para el tiempo X. Entonces, ¿qué vendría a ser? 120 igual a 35 más 115 E a la XT. Para X, no, para tiempo, X más 5. Entonces, ¿qué sería? 90 igual a 35 más 115 por E elevado a quién? A X más 5 a por K, ¿no? No es K. Es K. Entonces, ya tengo dos ecuaciones y de aquí calculo si gusta E a la K y una vez que tengo E a la K ya puedo calcular X. Entonces, X, ¿qué me va a dar? 3 puntos y algo más. ¿Y qué me dice? No me dice cuál es el X, sino me dice a qué hora, a qué decía, determina la hora en que fue colocada esa tasa de herramienta. ¿A qué hora fue colocada? Si a las 11:15 tenía 120, entonces a qué hora fue, y hasta las 11:15 ha pasado 3 puntos, casi 3.5. Entonces, ¿qué hacemos? Descontamos de 11:15, 3 puntos y tantos, nos queda más o menos las 11:11 minutos, más o menos, ¿no? Más o menos. O sea, ¿a qué hora fue? Entonces se colocó a las 11:15 menos 3 puntos y tantos sería 11.50 y tantos, ¿no? Aproximadamente ustedes le pueden dar, igual como sus compañeros han puesto, otros le ponen 11 y 12, no hay ningún problema. 11 y 12, otros le han puesto 11 y 11,
¿no? Con 30 minutos, con 30 segundos, creo que no, segundos, no hay problema. Lo importante es que no debe ser más de esos valores, ¿no? Entonces, eso sería la respuesta. ¿A qué hora fue? Las 11. No es 3, ni tampoco es otro valor, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, continuamos con la última parte. Esto ya trabajamos. Entonces, la última parte de hoy, ¿de qué se trata? Se trata de el modelo logístico. Entonces, también es para el crecimiento de poblaciones, pero con algunas restricciones. Entonces, muchos alumnos también tienen trabajos sobre esto de aquí. ¿Qué significa? En algunos casos, por decir, tener un espacio donde que la capacidad de inversión tiene un techo y dice yo no puedo crear más de 500 animales. O el área que dispone para pastos, para, ¿cómo se llama? Para que vivan en buenas condiciones ciertas especies, tienen para una capacidad determinada de esa especie, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Restricciones. También se aplica este modelo logístico, por ejemplo, en el caso de las epidemias, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una población de 500 habitantes, la epidemia no puede atacar más de la población que existe, ¿no? A lo más puede atacarlos a los 500, es el techo. Entonces, eso es un modelo. Entonces, siempre cuando hay limitaciones, se usa, ¿no? Igual acá. Por ejemplo, en la época de veda, dice, hay veda. ¿Por qué? Porque ya la capacidad como se llama, de peces, ya está en el mínimo. Ya no puede explotarse más de lo que de cierta cantidad tiene un techo, ¿no? Entonces, y así varias especies que tienen algunas restricciones que se tiene que dar, ¿no? Entonces, por eso, y a eso aquí se adapta un modelo logístico. ¿Y cuál es ese modelo? El modelo logístico tiene una ecuación diferencial de primer orden, donde me dice que P, ¿qué viene a ser? El número de habitantes de la población, ¿no? O simplemente EP en función del tiempo, ¿no? ¿Qué más? En función R. R va a ser la tasa de crecimiento, ¿no? De crece la población, ¿no? R por P, la tasa de crecimiento. Si esta población, ¿cuánto crece respecto, cómo se llama, en condiciones naturales, en condiciones normales? O sea, prácticamente esto es lo que veíamos antes, ¿no? Antes veíamos sin restricciones. Esta es una tasa de crecimiento normal, ¿no? Que crece, ¿no? Y acá se le resta una tasa de limitaciones. Estos son el producto de las limitaciones de la especie. Y estas limitaciones pueden ser de diferentes motivos. Entonces, por eso acá se expresa, ¿no?, cómo se va a ir cambiando. Entonces, ahora para nuestro caso, hemos asumido que esta restricción ¿cómo se llama?, de la especie está relacionada con la razón de crecimiento de esa población, ¿no? Entonces, vamos a verlo aquí, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser? Esta población, así como está, tendríamos una variable, dos variables. ¿Quién es la variable? Igual, la población, variable dependiente, y el tiempo variable independiente. ¿Y qué más? Tenemos varios parámetros ahora. Tenemos R y M. Pero M, estas limitaciones, a su vez, se puede representar en función ¿cómo se llama?, la función de crecimiento o de la rapidez de crecimiento. ¿De qué manera? De esa manera, ¿no? M puede representarse como la tasa de crecimiento, la normal que se tiene, la intrínseca, como dice, la normal que se tiene entre K. ¿Y quién viene a ser K? Esta es la que viene a ser la carga o la capacidad de carga o capacidad sustentable. Esa es la restricción final. ¿Hasta cuánto puedo resistir? ¿Hasta cuánto se puede soportar? ¿Hasta cuál es el límite que se puede tener de esa población, ¿no?
Entonces, así como está como M, no se ve, pero así como está disgregado, sí se puede distinguir, ¿no? Entonces, este valor es la que dice, yo puedo tener a lo más 500 especies, no puedo tener más, y ese es el límite. Entonces, si eso vemos, reemplazamos en nuestra ecuación, ¿no? Esta es la ecuación inicial, reemplazamos las funciones por las variables, ¿qué cosa nos va a quedar? Nos va a quedar un problema de valor inicial. ¿Por qué un problema de valor inicial? Nos dice, la rapidez que crece esta población, acá no hay problema, igual a su tasa de crecimiento normal que crece esa población, y las restricciones. Y estas restricciones, ahora sí ya, K es que va a definir hasta cuánto puedo tener. R se sabe cuánto crece una población en forma normal. Entonces ya hubo un trabajo previo para ver cuál es la tasa de crecimiento de esta población, ya sea por regresión, sea por análisis, sea de algún dato, ya se tiene esa información. Entonces simplemente, ¿qué vas a hacer? Encontrar cómo se comporta esa población en el tiempo. ¿Qué otros detalles? Acá tenemos la población inicial, no hay problema acá. Pero ¿qué más se tiene? Que dice que la población inicial o la población cualquiera debe ser un valor positivo y menor que la restricción debe estar, ¿no? El techo. Nunca podrá ser lo contrario, ¿no? Siempre tendrá que tener el techo, más allá de la población no puede darse. Entonces, y esto aquí, qué no resulta? Si ustedes lo observan así, mira, como está aquí, lo factoriza. Vamos a poner aquí, ¿ya? Aquí vamos a poner sin los T para que lo vean más simple. Diferencial de P respecto de T sería así, ¿no? R, ¿no? Y sería P menos 1/K por P al cuadrado, ¿no? Entonces, este de aquí es el que tiene P, lo pasamos para otro lado. Entonces, ¿qué cosa tendría? Esto sería de variable separable, ¿no? Diferencial de P entre P menos 1/K por P al cuadrado. Y aquí nos quedaría R diferencial de T. Una vez que tenemos esa ecuación, podemos integrarlo, normal, integramos y nos da más una cosa. Esa es la que tenemos aquí. Esa es la que tenemos. Calculamos aquí. Y ahora a su vez, esta parte no hay ningún problema, ¿no? Es directo. Esta parte, ¿cómo se resuelve? En fracciones parciales. Ustedes ya lo han visto eso. Ajá, ajá. Aquí ya tenemos, ¿qué pasó? Acá tenemos las ecuaciones, ¿no? La parte de la izquierda, bueno, acá está ya completo, entonces acá lo que se hace es siguiente, ¿no? 1 sobre, factorizamos P, 1 menos 1/K por P igual A sobre P más B sobre 1 menos 1/K por P. Ahora, ¿alguien lo puede hacer así? No hay problema, ¿no? Entonces, una vez que hay algunos alumnos que hacen, en vez de ponerlo de esta forma, ¿cómo lo ponen? Lo ponen así. Mínimo como múltiplo, K sería P, K menos P, y acá sería igual otro A, o vamos a ponerle un C, un C, ¿no? Para que no se confundan. Un C, una D mejor, ¿ya? Porque no se confunde con el otro C. Le pone un D sobre P más C sobre K menos P. ¿Bueno? Cualquiera de las formas son válidas. Lo importante es que se desarrolla en fracciones parciales. Una vez que se desarrolla, se tiene estas. Entonces, en ambos casos va a llegar a la misma respuesta. Una vez que se tiene esa ecuación, ¿qué tendríamos? Tendríamos así. La integral, en vez de integrar esta función, que tengo 1 sobre P más
1 sobre K menos P por diferencial de P igual a R por T más una constante, ¿no? Y aquí, ¿qué observo? Que K es la restricción, es el techo. Entonces, este valor, ¿cómo es? Positivo. Positivo. Entonces, cuando yo calcule el logaritmo, ¿qué será? Logaritmo de P más logaritmo de K menos P por la derivada de P, entonces cambiaría acá de signo, ¿no? Aquí cambiaría así, signo, ¿no? Entonces acá sería menos logaritmo de aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esta función igual a R por T más C. Entonces, como les acabo de decir, esta función es positiva. Si es positiva, ya no necesita llevar valor absoluto. Este de acá, P, es positivo, ya no necesita llevar valor absoluto. Entonces, propiedad del logaritmo, ¿qué se hace? Se juntarían esas dos. Logaritmo de P sobre K menos P. El menos es por la derivada, ¿no? Igual RT más C. Y aquí haciendo el antilogaritmo, ¿qué cosa tenemos? Tenemos esta función, ¿no? Despejando tendríamos esta función. Elevado a la DRT por esa función y de ahí despejamos P. A ver, ¿ustedes lo han visto? A ver, vamos a ver. Igual, R todo es positivo, entonces acá tenemos así, ¿no? P igual K menos P por E a la RT por C. Entonces de aquí se queda E, K y C, se queda a este lado. Y el otro P pasa al otro lado. Y al despejar nos queda esta ecuación, ¿no? Y despejando nos quedaría esta ecuación. Entonces, a partir de aquí hay varias presentaciones. No hay ningún problema. Este que viene a ser la solución general. ¿Y cómo encontramos la solución particular? Calculando los valores de C. Entonces, ¿qué debo decir? Para el tiempo cero, tengo una población inicial, ¿no? Igual que el anterior, ¿no? Para tiempo cero, calculo la población inicial y ahí calculo el valor de C. Acá lo tenemos. Para tiempo cero, tengo la población inicial y reemplazo y tendría C igual P sub 0 sobre K sub 0. Una vez que tengo esta ecuación, ¿qué hago? Reemplazo en mi ecuación inicial, ¿no? Vamos a ver aquí. Aquí voy a reemplazarlo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Entonces aquí tengo mi población. Acá tengo C, sería P sub 0. K menos P sub 0 por E a la RT, ¿no creo que? Entre 1 más C, P sub 0, K menos P sub 0, E a la RT. ¿Qué debo hacer? Mínimo con un múltiplo. Mínimo con un múltiplo desaparecen en los denominadores. ¿Qué me quedaría? P sub 0, E a la RT. Y en el denominador me quedaría K menos P sub 0 más P sub 0 por E a la RT. El que desea lo deja ahí. El que desea lo deja ahí. No hay ningún inconveniente. Sino que aquí se ha presentado de otra manera, que es lo mismo. ¿Con qué finalidad? De tener en el numerador solamente una función sencilla, ¿no? Entonces, aquí faltaba el K, este K. ¿No? Aquí falta K y aquí estoy. ¿No? Entonces, ¿qué se hace? Se multiplica por E a la menos RT.
No hay problema si ustedes no lo multiplican, ¿de acuerdo? No hay problema. Si lo dejan aquí, no pasa nada. ¿Ya? Y si le multiplican, nos queda esta ecuación. Esto desaparece, esto queda función y acá queda P solo. Bueno, esto es más relación, ¿no? Entonces, no hay ningún problema si lo dejan aquí. ¿Quién viene a hacer esto? La solución particular. Una vez que tiene la solución particular, K es conocido, población inicial conocido, R estimado y solamente queda en función de T. La única diferencia entre esta y esta, que T aparece arriba y T aparece abajo, por eso es que a veces es más fácil solamente tener un solo lado. Pero a eso lo conocemos como ecuación logística, ¿no? Entonces ustedes lo vuelven a hacer y se van a dar cuenta que no es nada difícil, es simplemente unas fracciones parciales y de frente sale la solución. Aquí tenemos un ejemplo sencillo. ¿Qué nos dice? Bueno, esto es en la revista de un trabajo que hicieron. En usted población de un erizo del mar durante 12 meses de experimento. En el primer mes del experimento, o sea, de 3 meses, el primer mes fue en abril, había una población de 213 erizos y una tasa de crecimiento de 21%. Esta tasa de crecimiento, los biólogos saben cómo se calcula, cómo se estima, y si el área del experimento tiene una capacidad sustentable. ¿Qué me dice? O sea, si ya tiene las condiciones a lo más de soportar 840 erizos. Alguien puede decir, profe, yo estoy creando una especie de, ¿cómo se llama? Hay algunos, unos alumnos estaban trabajando con aves ornamentales y me dice, profe, no puedo tener más de 200, no sé qué hacer, ¿se da cuenta? Ya él tenía, ya había estudiado que más de 200 aves no podía tener. Entonces, entonces, no sabía cómo optimizar o cómo mejorar o cómo manejar su población. Entonces, si tú tienes ese techo, ya podemos usar estas ecuaciones para poder ver qué es lo que está faltando, dónde se puede ajustar, cuál es tu capacidad máxima o cuál es tu población que puedes mantener, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Utilizando el modelo logístico, me dice, ¿con cuánto de población de erizos del mar comenzó el estudio? Entonces, aquí lo contrario. Entonces, hay demandas de animales ornamentales. Dice, oye, en diciembre debo tener, por época de Navidad, necesito tener por lo menos 400 especies de esto, porque esa es la época donde debo vender mínimo 400. ¿Qué necesitan? Saber con cuántas especies debe contar al inicio, ¿no? Porque eso es lo que se busca y eso es su techo. Más que eso no, entonces tiene ese tope. Entonces, ¿qué te dice? Entonces, o sus restricciones son esas. Entonces, ¿con cuánto se comenzó la población? Entonces, vamos aquí. ¿Qué nos dice? Igual tenemos, ¿no? Entonces, igual que el dato normal, que era el crecimiento poblacional, ¿qué tenemos? De esa información, ¿qué sacamos? Sacamos el R, porque nos dice, tiene una tasa de crecimiento de ese tipo. ¿Qué más? Nos dice que el experimento duró varios meses, ¿no? Varios meses el experimento, ¿no? Entonces, si el primer mes es en abril, ¿no? Se supone que aquí comenzó en marzo, ¿no? Si comenzó en marzo, nosotros no sabemos cuál es la población inicial. Pero en abril, ¿ya cuántos tenía? En abril tenía 213 erizos. ¿Qué más? Sabe que su restricción no puede pasar de 840. Ese es el máximo que puede tener. R, lo máximo. ¿Y qué me dice mi modelo? Mi modelo me dice derivada de esta función es igual a quién? A R por P menos R sobre K por P al cuadrado. Eso es lo que me dice mi modelo. Cuánto crece por mi población, este es el crecimiento normal intrínseco y este es lo que
se restringe. Una vez que tenemos esa condición, simplemente, en este caso no tenemos datos de valor inicial, entonces ¿qué sabemos? Al tiempo cero tenemos una población P sub cero. Y lo único que hacemos es simplemente lo que ya conocemos, ¿no? Acá R vale 0.21, K vale 840 y variables separables. Como ven, variables separables son una de las más usadas. ¿Y qué hacemos? Simplemente separamos la función diferencial de P entre P menos 0.21 sobre 840 por P cuadrado igual a ¿cuánto será? A 0.21 diferencial de T, ¿no? Integro aquí, no hay problema aquí. Cuando integro aquí, ¿qué pasa? Fracciones parciales. Entonces, al hacer fracciones parciales, quedaría esa función. Acá hay un error, ¿no? Corrigen esto aquí. Debe ser más, porque si no, no podría ser menos. ¿Ya? Y si no, igual, ¿no? Entonces, le decía a ustedes, igual, acá tienen la ecuación. Para hacer fracciones parciales hay dos formas, les decía, ¿no? Uno de ellos, si quieren, le ponen así, mínimo con un múltiplo, quedaría 840 entre P factorizando sería, acá no sería 21, ya sería 1, ¿no? Acá hay 1. El 21, el 1 ya se quedó arriba. Acá sería, ¿no? Acá sería 840 menos P. ¿Y qué va a ser? A sobre P más B sobre 840 menos P. ¿Y cómo calculamos esta ecuación? 840 y decimos igual aquí. A por 840 menos P más ¿dónde estamos? Más B por P, ¿no? ¿Y cuáles son los puntos críticos? Decimos, si P es igual a 0, P es igual a 0, ¿qué me quedó? Esto es 0, A es igual a 1. Si P es igual a 840, esto es 0, entonces, ¿qué será? B, 840, no, ahí algo está mal. B por P, 840, ¿no? 840, bueno, ¿no? Y eso quedaría. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría esta ecuación. Me quedaría esta ecuación. 1, 1, 140. Más 1. Entonces, integrando, ¿qué me queda? Logaritmo de P menos, por este de aquí, logaritmo de 840 menos P. Pero sabemos que P es menor que 840. Por eso que esto de acá sale positivo. Sale igual como si estuviese siempre positivo, ¿no? Ya sabemos que propiedad de logaritmo, si esto es positivo, sale igual. Y si es negativo, sale con signo cambiado. Entonces, ¿qué me queda? Logaritmo de P entre logaritmo. Y de aquí despejamos esta función. Si gustan, lo pueden dejar ahí, no hay ningún problema, ¿no? Pero, por costumbre, despeja P para función explícita, ¿no? Porque me dice parte de la pregunta, que no sé si la parte de la pregunta, es expresar cómo funciona P. Y si no, simplemente, a partir de aquí, calcular el valor de C. De C o de lo que tenemos. ¿Qué me dice cómo calculamos C? Tenemos una condición. ¿Qué me dice? Para tiempo 1, ¿dónde estamos? Para tiempo 0, la C. Tenemos función. Y para el tiempo 1, tenemos los 203 erizos. Tenemos las dos formas. Primero calculamos de aquí o de otro lado. Y también, si gusta, como decía, dejan de esta forma o dejan la forma
original, cualquiera de las formas. Una vez que se tiene, ¿qué se debe hacer? Se debe replantear. Una vez que completamos, ¿qué decimos? Para tiempo, no, acá nada más. Para tiempo 1, 213. Reemplazamos cada 213. ¿No? Y despejamos peso cero y le debe salir, a algunos le va a salir 280 puntos y tantos, otros 181 puntos y tantos. Entonces, ahí sí puede redondearlo, ¿no? No me va a poner 181.12 de ISO, ¿no? Entonces, esta parte ya es despeje de datos. Como ven, no hay ningún problema. Solamente es condición inicial, calculan, se reemplaza y el dato que tiene es para calcular la población inicial. Entonces, aquí nos quedamos. No sé si tienen alguna consulta, tratan de volver a hacer de nuevo. La forma de números, a veces pareciera que son bastantes, pero se dan cuenta que todos los problemas son similares. Todos los problemas son similares, ¿no? Reemplazar, colocar. Como acá no se conoce, se queda de fracciones. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahí? Entonces, el miércoles el seminario y el próximo lunes terminamos con los dos ítems que nos faltan. Debe ser alrededor de una hora para terminar lo que nos falta. Bien, entonces no hay ninguna duda. Algo pasa en las notas que han participado. Por favor, el próximo lunes también vamos a ir participando. Sobre el próximo lunes ya haremos un poco de ecuaciones de segundo orden y probablemente que trabajamos el lunes y el miércoles de la semana que viene. Nos vemos, cuídense, estudien.